Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les tengo un programa bien interesante porque en la entrevista vamos a platicar sobre cómo impactarían los aranceles al agro mexicano. Es un tema que en estos mismos momentos está en pausa, pero eso no quiere decir que la amenaza ya haya pasado. Vamos a hablar con mucho detalle sobre esto. Pero bueno, antes de comenzar, anuncios rápidos. El primero y más importante de todos es que esta es la tercera ocasión en la cual hago un programa de este tipo, pero también va a ser la última. Es decir, voy a volver a la forma habitual del podcast de realizar entrevistas o cuando no tenga una entrevista para presentarles, voy a ser yo quien presente un tema. Hay varias razones por lo cual vuelvo a hacer este cambio. Una de ellas es que justamente trabajar un programa de este tipo me lleva muchísimo más tiempo que solamente presentarles las entrevistas y en estos momentos pues me encuentro justamente ya con mis primeros clientes como consultor de marketing para agronegocios, entonces necesito rascarle todo el tiempo que pueda al podcast. Por supuesto, agradezco a todos aquellos que han participado en este pequeño experimento, fue bastante interesante probarlo de esta manera, pero bueno, así será seguramente este año con algunas otras pruebas que tengo en mente. Es un año para mí para probar cosas aquí en el podcast, cosas nuevas, cosas que pues me saquen de la rutina que ya ha implicado 5 años de creación de este podcast. Otro aviso. A partir del primer martes del mes de marzo, en este caso de 2025, por si me estás escuchando en algún otro año, voy a comenzar con los martes de agromarketing. ¿Qué son los martes de agromarketing? Bueno, van a ser webinars en vivo, en los cuales obviamente voy a tratar temas relacionados con marketing para agronegocios. Si eres dueño o responsable de un agronegocio, seguramente esto te va a interesar porque vamos a hablar pues sobre muchas cuestiones relevantes para que justamente puedas implementar estrategias de marketing que te den resultados. En este caso, pues que se puedan traducir a ventas en algún momento. Y he decidido hacer los martes de agromarketing, bueno, porque justamente hace algunos episodios, para finalizar el año pasado, hablé sobre que iba a abrir mi grupo de marketing para dueños de agronegocios, en este caso pequeños y medianos. Hubo un cierto interés, 8 personas interesadas, no se juntaron las 10 que yo consideraba adecuado para comenzar ese proyecto, pero bueno, dije, bueno, vamos a pasar eso de los grupos, que al final justamente pues iba a ser esto, no tener un webinar semanal con el grupo, con las personas que estuvieran dentro de mi grupo, pues decidí abrirlo un poco más porque quizás si llegan más interesados, entonces pues va a ser justamente webinars digitales gratuitos abiertos, como les comento, en vivo. Voy a estar yo media hora hablando sobre un tema y bueno, ya después de esa media hora, si alguien se quiere conectar, pues adelante, me quedaré otros 15 minutos para responder dudas o preguntas o escuchar inquietudes de las personas que se conecten. Les pongo el enlace en la descripción de este episodio para quienes estén interesados. Ya saben, empezamos el primer martes del mes de marzo de este 2025 y voy a tratar en la medida de lo posible de que cada martes a las 5 de la tarde tenga este webinar donde yo les presente cuestiones de agromarketing. Si en algún martes pues no puedo, seguramente les avisaré a los interesados por correo, en este caso a los suscritos. Ahora pasemos al patrocinador de este programa y es que en el campo hay problemas que todos reconocemos de inmediato, plagas, enfermedades, precios de mercado, pero hay otros que, aunque están frente a nosotros todos los días, solemos pasar por alto. Uno de ellos es el estado de los caminos agrícolas. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has tenido que reducir la velocidad para esquivar baches? ¿Cuántas veces el polvo, el lodo u otros elementos te han dificultado el paso? ¿Cuántas reparaciones han necesitado tus vehículos por transitar en terrenos irregulares? Los caminos en mal estado generan costos ocultos que terminan afectando la rentabilidad de tu agronegocio. Tienes retrasos en la logística, afectando la entrega de insumos y la salida de cosechas. Tienes problemas de acceso para trabajadores y proveedores, dificultando las operaciones diarias. Tienes mayor desgaste en maquinaria y vehículos, aumentando los costos de mantenimiento y reduciendo su vida útil. Es por ello que un camino en buenas condiciones no solo facilita el tránsito de los vehículos y las personas, sino que también hace más eficiente toda la operación de tu empresa de producción agrícola. Y en Vialcorp México te ofrecen una solución que mejora radicalmente el mantenimiento de tus caminos agrícolas. Si quieres obtener más información, llama al 33 10 47 94 28. Y por supuesto, muchísimas gracias a Vialcorp México por confiar en Podcast Agricultura y ser el patrocinador de este episodio.
Ahora pasemos con Agro 3x3, 3 noticias explicadas en 3 minutos y esta semana he encontrado 3 noticias bastante interesantes. La primera de ellas dice que el gobierno de Jalisco está impulsando la reconversión de 796 hectáreas de agave a caña de azúcar. Esto en la región Valles, en el estado de Jalisco, para enfrentar la crisis de sobreproducción que hay en el cultivo del agave, la cual, por cierto, pues ha hecho que los precios del agave vayan bastante a la baja en los últimos años y justamente por ello, pues el gobierno ha visto la necesidad de impulsar esta reconversión, digámoslo, para salvar a ciertos agricultores, ¿no? Que pues están ya metidos ahí en el agave y que pues ante los bajos precios seguramente no iban a tener ningún tipo de beneficio económico, ¿no? Entonces se está mencionando que hay una inversión estatal de 3,200 pesos por hectárea. Me imagino que esto es para, pues, un apoyo para eliminar el agave y establecer una plantación de caña de azúcar. En este sentido, hablando del azúcar, bueno, el ingenio de Tala, del municipio de Tala, es el que dentro de este programa de reconversión se está comprometiendo a comprar la caña cultivada, o sea, a que la caña producida en esta nueva superficie que se va a tener llegue a este ingenio y ahí sea procesada. Y bueno, esta noticia me pareció interesante de presentárselas porque todos sabemos que el tema del agave está en crisis de hace algunos años y obviamente pues esa crisis seguramente se va a seguir agravando o se va a mantener, es decir, no se le ve una solución a corto plazo y por esta misma razón creo que el gobierno, en este caso del estado de Jalisco, pues ha mejor impulsado justamente una reconversión productiva. Es interesante, ¿no? Como de repente el agave pues era el nuevo cultivo de oro hace algunos años, en este caso pues en el estado de Jalisco, aunque en todo México podríamos decir que pues era un cultivo que generaba mucha rentabilidad para los agricultores y pues al dejar de generar toda esa rentabilidad se requirió o se siguen requiriendo, porque seguramente pues estas 796 hectáreas no son lo único que se debe de salvar, pues debería de haber más hectáreas, pero por algo se empieza, ¿no? Ahora bien, cambiando de estado y de cultivo, en Michoacán recientemente se certificaron las primeras huertas y las primeras empacadoras de aguacate bajo el sello Proforest Avoqueiro. Esta es una certificación que garantiza en este momento que 391,000 toneladas cumplen con estándares ambientales y legales. Esta certificación está avalada por la empresa Normich AC y es reconocida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a través del APIS. Y bueno, con esto se busca fortalecer el comercio con Estados Unidos y se asegura el cumplimiento de los acuerdos que hay en el tratado, en el nuevo Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC. Obviamente sabemos muchos de nosotros que el aguacate está en la mira de muchas organizaciones que obviamente buscan que la producción sea ambientalmente respetada. Vaya, no sé qué acabo de decir ahorita, pero bueno, buscan que la producción sea sustentable, ¿no? O sea, que sea respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Y obviamente, pues en este sentido, este tipo de certificaciones, que al final de cuentas, pues no es más que un aval más que busca la industria del aguacate, pues para evitar todas las críticas que durante los últimos años ha tenido sobre sí este cultivo. Bueno, por supuesto es de esperarse que esta certificación se vaya ampliando a más huertas y a más empacadoras para pues justamente tener una mayor sustentabilidad de la producción de aguacate. Bueno, desde mi punto de vista no se debería de aplicar solamente al aguacate, a lo mejor se debería de aplicar a cualquier otro cultivo. La verdad desconozco en estos momentos exactamente qué implica el sello Proforest Avoqueiro, lo voy a investigar y seguramente en otro episodio más adelante les comentaré. Y por último, pero no menos importante, continuamos con el tema de la inmigración en Estados Unidos, y es que las deportaciones masivas en aquel país están afectando gravemente al sector agrícola. De hecho, hay datos en los cuales se menciona que el 61% de los trabajadores en Estados Unidos, en este caso relacionados con el sector agrícola, son inmigrantes. Y de ese 61%, el 42% no tiene documentación que avale su permanencia en el país. Es decir, estamos hablando de que el sector agrícola
en Estados Unidos que se mueve con mano de obra migrante se basa en un 42% de inmigrantes ilegales. Entonces, pues obviamente la expulsión de inmigrantes, que en este caso muchos de ellos pueden ser trabajadores o están siendo trabajadores agrícolas, pues va a repercutir primero en escasez de mano de obra, que ya estamos viendo. Ya hay productores en Estados Unidos diciendo, sabes que no tengo mano de obra, la gente no está viniendo a trabajar por el miedo a las redadas, pero pues obviamente esto también va a dar el brinco a aumentar los costos de producción y eso obviamente pues se va a trasladar al consumidor final. Si la mano de obra es poca, no hay, pues seguramente tendrás que pagarle más a la gente que se quede, a la gente que esté. Eso aumenta los costos de producción y al final de cuentas eso va a aumentar tarde o temprano, de una u otra manera, los costos al consumidor final. Entonces, dejando fuera de momento el tema de inmigración en Estados Unidos, que es un tema sí de una problemática social grande, pero también donde hay cuestiones políticas y económicas inmiscuidas. Dejando de lado ese punto por ahorita, si Estados Unidos no genera un programa de visas para trabajadores que vayan de forma legal a los campos de Estados Unidos, creo que pronto van a empezar a tener un problema muy grande y un problema que realmente les va a golpear a los bolsillos de los estadounidenses, porque al final de cuentas, pues todos nosotros sabemos que cualquier aumento en los costos de producción tarde o temprano se refleja en los consumidores finales, que al final de cuentas somos todos, ¿no? No es como que un agricultor diga, ahora me está costando más la mano de obra, pero yo voy a seguir vendiendo al mismo precio. Pues obviamente eso no va a pasar jamás. En algún momento los precios se van a ir hacia arriba. Obviamente hay que ver pues si las deportaciones en Estados Unidos van a continuar de forma constante, si solamente es algo puntual ahorita, pues para que el presidente de Estados Unidos calme a sus votantes o qué va a suceder, ¿no? Pero pues aquí obviamente yo estoy visualizando que Estados Unidos va a requerir un programa de jornaleros agrícolas temporales con visas legales para pues suplir esta necesidad que hay en los campos. Y una vez compartidos los titulares que más me han llamado la atención sobre el agro, pues ahora pasemos a las columnas. En su columna de esta quincena, la maestra en ciencias en biotecnología agrícola, Belnesi Bastida, nos habla sobre la transformación genética de plantas mediante una bacteria muy interesante que tiene la capacidad de transferir ADN a las células vegetales. Vamos a escucharla. Hola, es un gusto saludarte y darte nuevamente la bienvenida a este espacio en donde exploramos juntos cómo la ciencia y la innovación están transformando la manera en que cultivamos y producimos alimentos, haciendo posible un futuro más sostenible. Mi nombre es Itzel Bastida y en el episodio anterior mencionamos de manera muy general el proceso del cultivo in vitro y cómo esta técnica nos permite regenerar plantas completas a partir de un explante de meristemo, tallo o ápice, el cual puede poseer o no células genéticamente modificadas. En el episodio del día de hoy, hablaremos específicamente de la transformación genética de plantas con el método Agrobacterium tumefaciens, una bacteria que tiene la capacidad de transferir ADN a las células vegetales de manera natural. Agrobacterium tumefaciens causa la enfermedad de la galla de la corona en plantas dicotiledóneas. La enfermedad se caracteriza por la aparición de tumores diferentes de formas y tamaños. Agrobacterium tumefaciens es una bacteria fitopatógena que penetra en plantas hospederas a través de heridas recientes en las raíces o bases del tallo. Una vez en el interior del hospedero, la bacteria coloniza la herida, multiplicándose y diseminándose intercelularmente y adosándose firmemente a la célula vegetal dañada, transmitiendo su plásmido, DNA condensado, el cual se integra al genoma de la célula vegetal, modificando así su material genético. De esta manera, las células del córtex radicular son inducidas a producir hormonas en gran cantidad, las que estimulan el crecimiento, hipertrofia y división celular, hiperplasia, produciendo las agallas. La transformación de la célula huésped es irreversible y el desarrollo del tumor continúa de forma automática, sin que sea necesaria la presencia de la bacteria.
A medida que la galla se desarrolla, provee un ambiente rico en nutrientes que favorecen el crecimiento bacteriano. Posteriormente, las bacterias ubicadas en la superficie de las agallas se mueven hacia el suelo. Así, se reinicia el ciclo. Esta capacidad natural que posee Agrobacterium tumefaciens para transferir ADN a las células vegetales ha sido aprovechada en biotecnología para la ingeniería genética de plantas. El mecanismo de transferencia de genes se basa en la presencia de un plásmido conocido como plásmido TI, Tumor Inducing. Este plásmido contiene una región de ADN denominada tDNA, Transfer DNA, la cual es insertada en el genoma de la planta huésped durante la infección. En biotecnología, los científicos han modificado el plásmido TI para eliminar los genes responsables de la formación de tumores y reemplazarlos con genes de interés agrícola, como aquellos que confieren resistencia a plagas o tolerancia a estrés abiótico. El proceso de transformación mediante Agrobacterium tumefaciens incluye los siguientes pasos. Número 1. Infección. La bacteria reconoce compuestos fenólicos liberados por heridas en la planta y se adhiere a las células vegetales. Número 2. Transferencia del tDNA. El plásmido TI transfiere la secuencia tDNA al núcleo de la célula vegetal. Número 3. Integración al genoma. El tDNA se incorpora al ADN de la planta, permitiendo la expresión de los genes insertados. Número 4. Regeneración de plantas transgénicas. Después de la transformación, el tejido vegetal es cultivado in vitro en un medio con un agente selector, que pueden ser antibióticos o herbicidas, donde solo las células transgénicas sobreviven. El resultado de esta etapa es una planta completa que lleva el gen de interés en cada una de sus células. Una vez obtenida una planta transgénica para que su cultivo y comercialización sean factibles, deberá presentarse una solicitud ante los organismos reguladores correspondientes, que son quienes determinan la realización de los ensayos necesarios para el estudio de la bioseguridad ambiental y alimentaria, y claro, los efectos de su comercialización y en última instancia, darán o no la aprobación del cultivo transgénico. La tecnología basada en Agrobacterium tumefaciens ha sido ampliamente utilizada en la generación de cultivos transgénicos, como soya, algodón y maíz, proporcionando mejoras en resistencia a herbicidas, tolerancia a sequía y aumento en el contenido nutricional de los cultivos. Pero cuéntame, ¿qué opinas sobre el uso de cultivos transgénicos y las nuevas herramientas de edición genética? Comparte tu opinión y sigamos explorando juntos el futuro de la producción agrícola. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Pues qué interesante esto que nos acaba de comentar Belnesi, quien por cierto trabaja con la SMEA, con la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida, y por esta misma razón los quiero invitar a que se unan a los jueves de capacitación. La SMEA ofrece todos los jueves capacitación técnica aplicada con diversos temas y bueno, les dejo el enlace para que ustedes puedan unirse a estas sesiones de capacitación que son en vivo. Ahora vamos con la columna de la ingeniera agrónoma especialista en fitotecnia Nancy Hernández, quien en esta ocasión nos habla sobre los enormes beneficios de tener plantas en el hogar, especialmente como una opción perfecta para quienes no pueden comprometerse con el cuidado de una mascota. Vamos a ver qué nos dice. Muchas gracias, Olmo. Buen día a todos. Un gusto saludarnos nuevamente. Mucho se dice que el hombre ha cambiado su forma de vivir, de socializar y de convivir con el mundo. Tal es así que muchos prefieren tener mascotas en lugar de un contacto con otro ser humano. Pero, ¿conocen cuáles son las mascotas verdes que últimamente los millennials prefieren en lugar de las mascotas tradicionales? Se trata de tener plantas. No importa el tamaño, el color, la forma, el costo. Esta tendencia se debe a que las plantas ofrecen una conexión y una sensación de bienestar en el hogar. A diferencia de los animales, estas son más fáciles de cuidar y requieren menos atención constante. Además, no generan alergias, no ensucian el hogar.
por lo que son una opción perfecta para aquellos que buscan compañía y responsabilidad, pero no pueden comprometerse completamente con el cuidado de un animal, solo que hay una dificultad en ellas. Las plantas no hablan, no emiten sonidos ni movimientos que nos permitan entenderlas. Quizá en algún momento se habrán hecho esa pregunta: si no hablan, ¿cómo podemos comunicarnos con ellas? Para quienes son amantes de las plantas, esta es una pregunta muy fácil de responder, porque ellos ya han creado una conexión con la naturaleza que les permite identificar con mucha claridad sus necesidades. Sin embargo, hay que aclarar que aunque identifiquen esas necesidades, aún son incapaces de tener un lenguaje propio con ellas. Pero déjenme decirles que esto ya se ha acabado. Gracias al desarrollo tecnológico que se tiene hoy en día, da la casualidad que eso ya deja de ser un problema y da apertura a tener a esa mascota verde con un grado de interacción mayor. ¿De qué les estoy hablando? De las macetas inteligentes. Existen varios modelos que se ofertan en el mercado y que aseguran una convivencia renovada, una sensación completamente diferente, algo mágico. Por ejemplo, Lua es una maceta que cuenta con un monitor digital que, tras hacer ciertos cálculos, expresa distintas emociones, muy parecidas a los símbolos de los emoticones, y transmite información para poder remediar el problema que se detecte en la planta, algo así como un traductor. Además, cuenta con un depósito de agua y es capaz de controlar la luz y humedad por si nosotros nos fuéramos de viaje, porque Lua es una aplicación vanguardista que permite poder monitorear nuestra planta desde cualquier parte del mundo a través del móvil. Otra opción es Eevee, que utiliza 7 sensores para ayudarnos a monitorear el bienestar de la planta. Podemos medir el nivel de agua, de luz, temperatura, de humedad en el aire y el suelo, entre otras cosas, que gracias a su chip de inteligencia artificial, la maceta nos va a mostrar, al igual que en Lua, diversas expresiones en un pequeño monitor que va a tener al frente y que podemos configurar desde el móvil. Recientemente salió al mercado Plant Pets. Esta es una maceta un poco más renovada que las anteriores. Lua e Eevee hacen uso de la inteligencia artificial y de un monitor para decirnos qué es lo que requiere la planta. Plant Pets utiliza el sonido. Esta maceta cuenta con un sensor externo, el cual debemos introducir en la tierra y verificar que toque las raíces de la planta, porque este sensor se divide en dos partes. El que nos va a medir las condiciones de humedad y prácticamente de lo que sucede en el medio de crecimiento y las interacciones que se tengan con la planta. De esta manera, si nosotros tocamos nuestra planta o el ambiente que está alrededor de la maceta es ameno y hay sonidos, por ejemplo, una música agradable o alguna charla que nosotros tengamos con nuestra planta, esta va a responder de forma inmediata con un movimiento o emitiendo un sonido que la maceta nos va a indicar que la planta está feliz, que nos está entendiendo. Por otro lado, si esta planta le falta agua, le falta luz o algún elemento que se requiera para que ella pueda vivir adecuadamente, esta nos va a emitir sonidos, por ejemplo, si le falta agua, burbujeantes o de llanto, para que nosotros nos demos cuenta que le tenemos que hacer algo. Obviamente que la planta no se mueve por sí sola. Dentro de esta maceta inteligente hay un mecanismo que hace que el contenedor donde se encuentra la maceta gire, se mueva de lado o qué sé yo, para que nosotros podamos ver ese nivel de interacción y emoción en nuestra planta. Así que si ustedes son unos fanáticos de las plantas y quieren iniciar en este proceso y se les olvida continuamente regarla, una opción sería adquirir este tipo de macetas inteligentes que nos van a facilitar esa vida y nos van a dar una experiencia completamente renovada.
Yo soy Nancy Hernández y estos fueron 5 minutos de ornamentales. Muchísimas gracias a Nancy por esta participación. Quiero comentarles que la ingeniera Nancy tiene su propio podcast que se llama Mundo Ornamental, el cual ustedes pueden encontrar en Spotify si es que les interesa justamente conocer más sobre las ornamentales, su cuidado, qué tipo de plantas existen, salidas en cuestiones de mercado y muchos otros temas. Ahí está Mundo Ornamental para que lo busquen. Y de hecho también su podcast incluye entrevistas a especialistas del sector, por lo que pues si ustedes pertenecen o les interesa este sector, no se lo pueden perder. Ahora vamos con la entrevista de este episodio. Esta entrevista es de mucho interés actualmente porque hablamos sobre el impacto que tendrían los aranceles en el agro mexicano, y es que ante la amenaza ya cumplida pero pospuesta de aplicar aranceles a los productos mexicanos, entre los cuales obviamente se incluyen los productos agroalimentarios, hablé con Raúl Urteaga, quien actualmente es CEO de Global AgroTrade Advisors y quien nos explica con detalle las implicaciones que podrían tener dichos aranceles para la agroindustria nacional. Raúl tiene una amplia experiencia en la política comercial, como a continuación van a escuchar, y también tiene amplia experiencia en la promoción agroalimentaria de México, pues durante su carrera profesional se desempeñó con diversos cargos en el sector público. El más relevante para la entrevista que le voy a hacer en este momento es que en 2017 fue el representante del sector agroindustrial mexicano durante las negociaciones del TEMEC. Vamos a la entrevista con Raúl. Hola a todos, tengan muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy tengo el honor de que me acompañe Raúl Urteaga Trani para una conversación sobre un tema pues que está en boca de todos nosotros los que nos dedicamos al agro, que es justamente la cuestión de los aranceles que busca imponer Estados Unidos a México. Vamos a hablar con Raúl sobre este tema, pero antes pues me gustaría presentar quién es Raúl Urteaga. Raúl es un profesional con una destacada trayectoria en el ámbito de la política comercial y en la promoción agroalimentaria de nuestro país, México. Raúl ha desempeñado diversos cargos en el sector público mexicano, especialmente en áreas relacionadas con comercio internacional y con agricultura. Para comentarles un poco sobre la trayectoria de Raúl, les cuento que entre 2005 y 2013 fue representante de la Secretaría de Economía en Japón, fungiendo como director de la Oficina del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. Luego, entre 2013 y 2018, fue coordinador general de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la antes llamada SAGARPA. Durante este periodo, en 2016, en su calidad de coordinador general de Asuntos Internacionales de la SAGARPA, sostuvo encuentros bilaterales con ministros de Agricultura de países de Asia, de Europa y de Sudamérica para fortalecer las relaciones comerciales de México. En el año 2017 fue designado para representar al sector agroindustrial mexicano en las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, actualmente se desempeña como CEO de Global AgroTrade Advisors. Y pues Raúl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Olmo, y a la audiencia que te está siguiendo o que nos está siguiendo. Bueno, pues el tema son los aranceles, que está muy en boca de todos. Creo que todos los que estamos en el sector agro ya hemos estado escuchando en estas últimas semanas al respecto. Vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla, Raúl, para comprender este tema de forma correcta. ¿Qué es un arancel? ¿Es un impuesto? ¿Es un castigo? Tú que sabes mucho sobre estos temas, explícanos. Sí, bueno, otra vez, muchas gracias por esta invitación y comentar rápidamente, pues un arancel es una herramienta, un instrumento que está regido en el comercio internacional. Muchísimos países utilizan de una forma o de otra esta herramienta. Desde luego hay que entender que todo esto está enfocado o englobado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio y de ahí se derivan pues, todos los acuerdos de libre comercio que muchísimos países tienen alrededor del mundo. Efectivamente, si lo queremos poner en forma cruda, un arancel es un impuesto que desafortunadamente el consumidor final del país que lo impone
a las compras, a las importaciones de productos, es el que tiene que pagar finalmente este impuesto. Yo lo llamaría un impuesto más que otra cosa, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos es un arancel. Durante mucho tiempo no era común oír hablar sobre aranceles, al menos en nuestro país, y en este caso específicamente con la relación que tenemos con Estados Unidos. ¿Por qué de un tiempo para acá parece ser la palabra clave de todo lo que hacemos en el agro? Sí, mira, no solamente en el agro, estimado Olmo, sino en general en todos los productos que se comercializan, diría yo, en el mundo. Creo que hay que recordar, hay que hacer un poquito de historia. Eh, Hace un siglo, específicamente en la década de los 30, hace 90 y tantos años, Estados Unidos impuso una serie de aranceles a todas las importaciones provenientes de todo el mundo. Y esto los economistas, los expertos en la materia, señalan que estas medidas fueron una parte importante que causó la gran recesión mundial, la gran recesión en Estados Unidos y después la gran recesión mundial precisamente en esa década. A partir de entonces, y específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, el comercio en el mundo floreció de una manera pues realmente espectacular y esto nos rigió a los países, no solamente a los países industrializados, sino prácticamente a todos los países, México incluido, y en esos años, después de la Segunda Guerra Mundial, aspirábamos como país a desarrollarnos, a fomentar otros sectores, además del sector primario, y fue lo que nos llevó a México y a muchísimos otros países a tener el desarrollo que hemos logrado hasta el día de hoy. Y no voy aquí a detenerme a decir que ha sido un desarrollo espectacular o que nos ha faltado o que ha sido suficiente. Es simple y sencillamente el modelo que muchísimos países tomaron para seguir adelante, ¿verdad? Excelente. Y en este caso, cuando nosotros estamos hablando de imponer aranceles, en este caso de Estados Unidos hacia sus socios comerciales principales geográficamente, que somos México y Canadá, ¿estos aranceles son, digamos, legales? O sea, es algo que incluso México en su momento podría decir, ah, pues yo voy a imponer también aranceles. Eh, Tu pregunta es muy importante. Yo no lo categorizaría como si fueran legales o ilegales. Ajá, Creo que hace un momento comenté que todo el comercio mundial se rige por reglas de la Organización Mundial de Comercio. Y en las reglas de la OMC existe, desde luego, la estructuración de lo que significan los aranceles y en qué momento o por qué o con qué razones pueden los países aplicarlas. Eh, Hay una infinidad de caminos por los cuales los aranceles son impuestos. Cuando un país siente que está en una desventaja comercial y si no tiene un acuerdo de libre comercio, pues los aranceles se pueden imponer. Ahora que estaba yo comentando un poquito el historial, especialmente en los últimos 100 años del comercio, eh, iba yo a comentar que en el año 2017, 2018, en esos 2 años, la administración del presidente Trump, su primer periodo como presidente, sí. impuso aranceles a China. Y por cierto, esos aranceles, esas medidas, continuaron durante la administración del presidente Biden. Y no solamente continuaron, se fortalecieron. Y en ese sentido, los aranceles de alrededor, en promedio, de 50%, se mantuvieron y se mantienen hasta el día de hoy en una infinidad de productos provenientes de China. Hay que recordar que previo a la que es llamada guerra arancelaria o guerra comercial entre Washington y Pekín o Washington y Beijing, propició en los últimos años, especialmente a partir del 2018-2019, una contracción de los envíos de China al que era su principal socio comercial o su principal cliente,
que era Estados Unidos. Y una buena parte, estimado Olmo, de ese cambio, de esa transformación o de, de ese redireccionamiento de las exportaciones, eh, pasaron o se vinieron a México, con el consiguiente, diría yo, beneficio de que las compañías empezaron a invertir, compañías de China empezaron a invertir en México, y eso se reflejó no solamente en los números del comercio total, sino también en las inversiones. Pero sé que el tema central que nos atañe en este momento es el tema del sector primario, y sí quiero comentar que eh, la relación económica entre Estados Unidos y México, pues es una relación muy grande. Somos el primer proveedor de productos a Estados Unidos de todo tipo, desde luego del sector primario, pero también del sector industrial, automóviles, autopartes, partes para el sector aeroespacial, computadoras, teléfonos, etcétera, etcétera. Tenemos una relación muy, muy intensa, y, y esto de que somos el primer socio comercial de Estados Unidos, pues no es poca cosa, es algo realmente muy, muy importante, y más en el contexto de las amenazas o de la imposición de aranceles por parte del presidente Trump, ahora que inauguró su segundo periodo como presidente. He visto algunos titulares, Raúl, donde se llega a mencionar que este tipo de aranceles violan el Tratado de Libre Comercio que se tiene actualmente con Canadá y Estados Unidos. ¿Es esto cierto? Es correcto, y a eso iba a comentar también. Tenemos socios comerciales con los cuales no existe un tratado de libre comercio. Y lo mismo sucede con Estados Unidos y otros países. Hay que recordar que México tiene tratados comerciales con aproximadamente 50 países. El número de tratados creo que supera la docena. Uno de ellos, que contiene muchísimos países, es el tratado con la Unión Europea, y de eso tal vez vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, y, pero tienes toda la razón. Específicamente en el TEMEC, o el llamado Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que por cierto fue negociado por el propio presidente Trump. Todo el mundo recordará, y tu auditorio también, que en el 2017 y 2018, cuando renegociamos el Telecán original, que ya en ese momento tenía 26 años, 25, 26 años de existencia, fue reemplazado por este otro tratado que incorporó disciplinas adicionales, y que incorporó incluso algunas disposiciones que no teníamos en el Telecán original. Y esto es normal, Olmo, porque la tecnología, los sectores evolucionan, así como lo estamos viendo inclusive en este momento, en esta nueva etapa, vamos a llamarlo así, con aspectos o sectores que no conocíamos o que no teníamos en el radar, como la inteligencia artificial, por ejemplo, y otros aspectos que tienen que ver con comercio electrónico, etcétera. Pero eh, contestando a tu pregunta específica, sí, la imposición de aranceles en nuestro tratado trilateral, el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, sí es una violación directa a las disposiciones y al acuerdo que los tres países tenemos, y que nos costó, pues no lo voy a mencionar, pero nos costó un grandísimo esfuerzo de todo tipo, desde la negociación técnica hasta la aprobación de corte, vamos a decirlo, político, que tiene que pasar por los congresos de México, de Estados Unidos y el Parlamento canadiense, y la puesta en implementación a partir del 2020, ¿verdad? Y Sí. quiero mencionar aquí que México, sin duda, ha sido el país más favorecido con el resultado del TEMEC. Hemos visto el crecimiento de nuestras exportaciones. Eh, Vamos a hablar en un momento más del sector agroalimentario, pero repito, también en el sector industrial. En este momento México es el principal proveedor de coches terminados al mercado de Estados Unidos.
México exporta poco más de 2,5 veces más coches terminados a Estados Unidos que Canadá. Y esto es importante mencionarlo porque en las noticias, al menos internacionales, siempre se pone a Canadá como un socio importantísimo en la proveeduría hacia Estados Unidos. Quiero aquí resaltar que México está por encima de Canadá en números totales y en sectores clave, como el sector agroalimentario, que quiero resaltarlo también, el sector automotriz, el sector de autopartes, donde México es uno de los líderes en producción tanto de coches terminados como de autopartes. Y este es el contexto en el que nos encontramos. Entonces, repito, muy importante el que respetemos los tres países las disposiciones del acuerdo y que no afectemos a nuestros sectores productivos y lo más importante, el empleo. El empleo, que es un objetivo central de los tres países y que es importantísimo mantener este equilibrio, ¿verdad? Esta capacidad. Y en este sentido, Raúl, ¿hay algún mecanismo que pueda defender a México y a Canadá frente a esta imposición de aranceles? Bueno, te pregunto esto porque en fechas recientes todos conocimos lo que es un panel, ¿no? Del tratado del Telecan, perdón, del TEMEC, porque México pues estuvo en un panel con Estados Unidos por el tema del maíz transgénico y entendimos que es una herramienta que este tratado tiene pues para resolver ciertas disputas. Con el tema de los aranceles, ¿México podría iniciar un instrumento similar? Sí, me parece muy oportuno que menciones las, se llaman en el argot técnico, los remedios comerciales o las alternativas que los países tienen para dirimir alguna disputa comercial. Esto se centra principalmente en, en precisamente el artículo o el capítulo de solución de controversias que nuestro TEMEC tiene y la mayoría de los tratados comerciales tiene también. Por esa razón, tanto Canadá como México han eh, anunciado públicamente que van a responder ante las amenazas de la imposición de aranceles. Van a responder directamente a Estados Unidos en una proporción similar. Si Estados Unidos está por imponer el 25% de aranceles, pues México tiene esa posibilidad de hacerlo también. Pero creo que es muy importante señalar que ninguna de las partes, bueno, quiero hablar por México primero, Sí. que México no desea entrar en una guerra comercial, porque responder al gobierno de Estados Unidos con medidas similares, imponiendo México aranceles a las compras que hacemos de miles de productos, pues eso crea también muchos problemas, no solamente para los productores de Estados Unidos o los exportadores americanos, sino para nuestra economía también. Entonces, sí existe, respondiendo a tu pregunta específica, estos mecanismos compensatorios los llamaría también, o el derecho que tiene un país de defenderse aplicando medidas similares a la contraparte. Ok, entonces, según lo que voy entendiendo, los aranceles terminan por afectar a la misma población del país que los impone, porque los productos se encarecen. En este caso, pueden ser los productos que provienen de México o que provienen de Canadá hacia el mercado de Estados Unidos. Si estoy en lo correcto, entonces, ¿por qué imponer aranceles? Es una estrategia, en este caso, del gobierno de Estados Unidos en este momento. Sí, Olmo, creo que es una pregunta que los expertos y los ciudadanos en general nos preguntamos. Me parece que una respuesta de bote pronto tiene que ver con algo que en su momento, durante las negociaciones, tanto del Telecán hace 32 años, como de la modernización de este mismo instrumento y la conversión al llamado TEMEC, los tres países fuimos muy cuidadosos en cuidar. Tú tienes temas de carácter político, de carácter de seguridad nacional,
de carácter fronterizo, etcétera, pero tienes algo importantísimo que es lo que nos atañe en este momento, toda la parte comercial. Entonces, los tres países, repito, en las negociaciones que hemos tenido, incluida la modernización o la creación del TEMEC, nos enfocamos precisamente en la cuestión comercial y dejamos de lado los temas políticos, los temas irritantes, los temas de la frontera, migración, etcétera, etcétera. En la medida en que en este momento que estamos viviendo logremos también separar los temas irritantes de la parte comercial, creo que es donde tendremos éxito. Sin embargo, en esta ocasión, todos sabemos que el presidente Trump ha decidido condicionar el tema comercial a la resolución del tema migratorio, del tema de las drogas, del fentanil en particular, y, y por esa razón nos pone en esta coyuntura o en esta situación en la que estamos viviendo y que ya hemos visto un inicio de una afectación en los mercados, en el tipo de cambio, etcétera. Pero también quiero mencionar algo, estimado Olmo. Esta conversación contigo y con tu audiencia sucede el martes 3 de febrero, es casi las 10:30 de la mañana, y hace aproximadamente una hora, hora y media, tanto la Casa Blanca como la oficina de Palacio Nacional y la presidenta Claudia Sheinbaum sacaron comunicaciones de prensa muy importantes, resaltando la conversación que hubo entre la presidenta de México y el presidente Trump, en donde se pone una pausa de un mes para que México, Estados Unidos, particularmente en este caso México, Estados Unidos, y los equipos de seguridad nacional del, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de Hacienda por parte de México y de Economía por parte de México y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, trabajen para ir resolviendo los temas que son de la importancia que el presidente Trump ha venido demandando. Repito, los temas asociados a la frontera, los temas asociados a la migración ilegal y el tema de narcotráfico o fentanilo. Entonces, estamos constantemente viendo la evolución del tema. No ha desaparecido la incertidumbre o la amenaza, especialmente porque en ambos comunicados, tanto el comunicado de la Casa Blanca como el comunicado de la Presidencia de la República, indican que los aranceles o la posible imposición de los aranceles por parte de Estados Unidos entran en una pausa de un mes. Y eso, desde luego, es una excelente noticia, especialmente para nosotros, para México, que, repito, nunca hemos querido en este conflicto, en esta discusión con Estados Unidos, entrar y, por nuestro lado, México, imponer aranceles de respuesta. Ok, quiero entrar un poco más de lleno al tema agroalimentario, pero antes me gustaría cerrar un poco este tema haciéndote una pregunta más en la línea personal y en este tenor justamente de que se pausan los aranceles un mes. Raúl, ¿tú crees que eh, el presidente Trump va a traer a México, digamos, con esta amenaza durante todo su mandato y va a ir pausando los aranceles conforme vayamos cumpliendo ciertas exigencias? Creo que es muy importante también señalar que el mundo y la economía global se mueve principalmente con el trabajo que hacen, las inversiones que hacen las compañías, los productores, las firmas de los países. Y desde luego, y eso ya lo vimos en los últimos 4 o 5 días, una avalancha de cartas y de posiciones de empresas en Estados Unidos, de asociaciones, de las cámaras,
que están totalmente en contra de la imposición de los aranceles por parte del presidente Trump. Y es que estas cámaras, estos industriales en Estados Unidos, y quiero hacer énfasis en Estados Unidos, se dan cuenta perfecta del daño que los aranceles harían a, la, a lo que es el control de precios, es decir, la inflación en Estados Unidos, pero también principalmente a las cadenas de suministro. Y a veces mucha gente se confunde y piensa que las cadenas de suministro son solamente industriales. Aquí quiero decir que la cadena de suministro también es estar asociada totalmente al sector agroalimentario. Tenemos una gran interdependencia entre compradores, empacadores, comercializadores del sector agroalimentario en ambos países, y tenemos esta interdependencia de una manera muy, muy estrecha, que también, repito, afectaría muchísimo al comercio del sector agroalimentario en caso de la imposición de los aranceles. En el tema agroalimentario, pasemos ya con mayor detalle. O sea, si hay aranceles, se perjudica a ciertas personas, a ciertas industrias en Estados Unidos, pero en el caso de México, ¿cuáles serían esas afectaciones? Porque pues tengo entendido que era el 25% de aranceles a todos los productos, entonces entiendo que van todos los productos del agro que Estados Unidos importa. Si agarramos un ejemplo, no sé, aguacate, tomate, el cultivo que te guste, ¿cuáles serían las afectaciones directas para esa cadena de ese cultivo? Sí, pues la afectación sería muy seria, porque el crecimiento de los precios de estos productos mexicanos en Estados Unidos sería 25% o más para el consumidor final. Y eso significa que nos veríamos sumamente afectados, porque los importadores en Estados Unidos pueden eh, tener alternativas de proveeduría provenientes de otros países, concretamente de Sudamérica. Y prácticamente, estimado Olmo, en los mismos productos: aguacate, mora azul y cárnicos, especialmente cárnicos de res, donde somos exportadores netos hacia Estados Unidos. Y no te quiero mencionar la afectación a lo que significaría el impacto de un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas de cerveza, de tequila y de mezcal. Tal vez en estos productos, especialmente en tequila y en mezcal, no hay alternativas que sustituyan estas importaciones hacia Estados Unidos, porque México controla mayormente la producción y exportación de tequila y mezcal. Pero en cerveza es otra cosa. Otros jugadores pueden entrar al mercado de Estados Unidos, y ya comenté, otros jugadores, otros países pueden entrar al mercado de Estados Unidos en pimientos, en tomate, en aguacate, en los frutos secos o frutos rojos. No hemos hablado del caso del azúcar. Hay que recordar que México tiene un arancel cupo privilegiado, de hecho desde hace 30 años en el Telecán original, y este arancel cupo privilegiado en el precio, pues no lo tiene ningún otro país del mundo. Entonces, repito, hay muchas consecuencias y consideraciones en donde sí nos veríamos afectados. Eh, un primer impacto, me parece, no quiero aquí ser alarmista, pero un primer impacto a los 2 o 3 meses de la imposición de estos aranceles a los productos agroalimentarios mexicanos en Estados Unidos, se podrían traducir en, primero, una disminución drástica de nuestros envíos a Estados Unidos por lo caro que se volverían allá, y consecuentemente una pérdida del empleo en el sector primario en grandes áreas en donde pues sabemos que hay miles y miles de productores de aguacate, por ejemplo, miles de productores de limón, y de los
otros 50 y tantos productos en donde México se especializa en envíos hacia Estados Unidos. Entonces, la afectación es una afectación económica, es una afectación en la producción en México y desde luego, pues esto trae muchísimas otras repercusiones que todo mundo entendemos, no quisiéramos experimentar, ¿verdad? Ok, pero dada la situación actual, sabemos que ya, o sea, ya creo que no podemos poner en duda que puede llegar a ocurrir. Raúl, ¿cuáles serían las alternativas de México en caso de que la imposición de aranceles procediera en algún momento? Sí, hemos visto y hay llamados de los sectores en México a contestar o a responder de forma similar, es decir, que México imponga también aranceles a las compras que nosotros hacemos desde Estados Unidos. Pues eso se dice muy fácil, pero a veces es muy difícil realmente implementarlo. Y creo que te voy a dar el mejor ejemplo, y me parece que esto es sumamente relevante. Maíz, que es el producto que siempre está en boca de todos por ser pues uno de los productos distintivos en la dieta de la alimentación de nosotros los mexicanos. Y tenemos obviamente producción de maíz en México, particularmente de maíz blanco, que es el que utilizamos para el consumo de tortillas, tamales, atoles, etcétera, en donde año con año generalmente somos autosuficientes, es decir, producimos las toneladas o las cantidades o los volúmenes necesarios para satisfacer la demanda del mercado nacional. Pero también es bien relevante reconocer aquí, Olmo, que México es el principal comprador en el mundo de maíz amarillo. Y el maíz amarillo se utiliza principalmente como forraje para nuestro sector pecuario, donde a la vez somos campeones, quiero ponerlo en ese sentido, en la producción de cárnicos de res y exportamos precisamente cortes de cárnicos de res. También se utiliza para el sector de porcícola y aunque somos deficitarios en la producción nacional de carne de cerdo, sí existen compañías mexicanas que han logrado penetrar, por ejemplo, el mercado de Japón en cerdo y, y bueno, repito, la alimentación, el forraje para este sector pecuario se alimenta o proviene principalmente del maíz amarillo que compramos de Estados Unidos. El año pasado, 2024, en valor compramos poco más de 6.000 millones de dólares en valor, repito, de compras de maíz amarillo para el mercado mexicano, es decir, para el sector pecuario mexicano. Entonces, pues todo el mundo podríamos decir, ponle un arancel del 25% a las compras de maíz amarillo que hacemos. Pero si hacemos eso, perjudicamos de una manera sustancial al sector pecuario mexicano. Entonces, no es fácil. Y mucha gente podría decir, bueno, ¿por qué no encontramos proveedores de maíz amarillo en otras latitudes, particularmente Argentina o Brasil? Bueno, cuando nos tocó ser parte del gobierno en los años 2013-2018 y que nos vimos en una amenaza similar precisamente durante el primer periodo del presidente Trump, logramos identificar proveedores muy importantes tanto de Brasil como de Argentina. Desafortunadamente, Olmo, cuando termina ese sexenio en el 2018 y entra el sexenio del presidente López Obrador, no se continuó con la tarea de hacer un esfuerzo de diversificación, ni en compras y tampoco en mercados nuevos para nosotros, o sea, en exportaciones. Y han pasado estos 7 años ahora, en donde nos vemos pues con esta total dependencia tanto de mercado como de proveeduría directamente con Estados Unidos. Entonces, me parece que
debemos de retomar esta tarea de diversificación, tanto en proveeduría como en mercados a los cuales nos interesa exportar nuestros productos. ¿Cuál considera, Raúl, que es la cabida de los productos agroalimentarios mexicanos en otros mercados? O sea, si entra el tema de los aranceles en algún momento, ¿México tiene capacidad y oportunidad de entrar a Europa o a Asia? ¿Podría desviar cierta parte de su producción hacia allá o no tenemos absolutamente cabida en estos momentos? No, y quiero ser muy enfático, sí tenemos cabida, sí hay oportunidades, pero tenemos que hacer la tarea, estimado Olmo. Eh, Cuando tú ves los números, por ejemplo, en las exportaciones totales de México hacia Estados Unidos, nuestra dependencia de ese mercado es el 82-83% en general, productos industriales también. Pero cuando ves los números del sector agroalimentario, nuestra dependencia del mercado de Estados Unidos es 84-85%. No voy a decir que esto sea negativo, al contrario, muchísimos países en el mundo quisieran tener de frontera pues al mercado de consumo más importante. Y creo que muchísimos de nuestros productores han aprovechado positivamente este hecho, ¿no? Que es un hecho geográfico de interdependencia. Pero pues no quisiéramos en el futuro vernos con esta incertidumbre por la cual estamos pasando en este momento. Existen otros mercados, desde luego. Tenemos Asia, Japón, Corea, China, mercados gigantescos. Y si tú volteas a ver qué pasa, por ejemplo, con la producción cárnica de Argentina o de Brasil o de Uruguay, pues tienen muy diversificados sus mercados. A China en algunas ocasiones como su principal mercado, pero también a Europa y también hacia Estados Unidos. Incluso México ha venido abriendo paulatinamente algunos productos provenientes de Sudamérica. Y eso que somos competidores casi en los mismos productos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí hay oportunidad de que nosotros eh, coloquemos nuestros productos primarios en otros mercados, pero no hemos hecho la tarea, estimado Olmo. Me parece que la Secretaría de Agricultura debe hacer un planteamiento estratégico en donde tengamos, por un lado, promoción, en segundo lugar, comercialización y en tercer lugar, reglas claras para el acceso de nuestros productos a otros mercados. Dije reglas claras. ¿Qué sucede, Olmo? Mira, también en el 2018 nos dimos a la tarea en aquel momento, en ese sexenio, de modernizar nuestro acuerdo existente entre México y la Unión Europea, el llamado Telecúem. Y, y logramos, al final del día, concluir negociaciones muy importantes con Europa, porque en el tratado original firmado en el año 2000, nuestro acceso en el sector primario a los mercados europeos había estado muy, muy limitado. Hicimos, repito, una negociación para que nuestros cárnicos, nuestras frutas, nuestros aguacates, los temas de denominación de origen, particularmente tequila, mezcal, y que nosotros respondimos igualmente a favor de temas de denominación de origen para quesos europeos, para vinos europeos, etcétera. Toda esa negociación se concluyó exitosamente, pero sucedió algo que a veces no nos damos o no hemos puesto mucha atención. Eh, a la entrada del gobierno de López Obrador, eh, hubo un énfasis, hay que recordar, necesitábamos certificar y aprobar en los parlamentos y en el Congreso mexicano, en este caso en el Senado, primero el TEMEC, que habíamos, vamos a decir, negociado casi a la par de lo de Europa. Entonces, todo el énfasis se puso en el TEMEC y como que se olvidó la importancia de lo que habíamos ya negociado con la Unión Europea. Hay que recordar, cerramos los capítulos e inclusive teníamos firmado la modernización del acuerdo. Pero
en ambas partes, tanto en el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, como en el lado nuestro, la administración del presidente López Obrador y el Senado, las cosas se detuvieron. ¿Por qué razón? No lo sé. Y no ha sido sino hasta este año, estimado Olmo. Es decir, 6 años después que, que finalmente, y esto lo vimos cuando los europeos hicieron un anuncio a través de la presidenta o comisionada de la Unión Europea, indicando que estaba Europa lista para implementar lo negociado 6 años atrás. Entonces, mi pregunta al gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Economía, es si realmente, y a la luz de estas amenazas con Estados Unidos, vamos ahora sí a hacer un gran esfuerzo para avanzar rápidamente en la implementación de la modernización del acuerdo con Europa, que a todas luces nos conviene por mercado, nos conviene por inversión y nos conviene por cooperación y nos conviene para diversificarnos, que es el punto central de tu pregunta, Sí. tanto en compras como en exportaciones. Y me enfoqué en Europa porque es un caso que está ahí y que lo podemos empujar sin mucho problema en los siguientes semanas y meses. Y luego tenemos Asia. Bueno, no voy a hablar del gigantesco mercado que es China y que precisamente otros países de nuestro hemisferio, de nuestra propia región latinoamericana, han sabido aprovechar y, y son proveedores de importantes productos hacia China por ser un mercado gigantesco. En Asia solamente tenemos un acuerdo bilateral con Japón, aunque también tenemos el CPTPP, es decir, el Acuerdo Transpacífico, pero durante muchísimos años, diría yo, ya han pasado 14 años, desde el primer esfuerzo que se hizo para tener un tratado bilateral con Corea. Y aquí no hay que olvidar la importancia de Corea. Corea importa más del 70% de los alimentos que consume. Eh, es un mercado gigantesco y estamos en desventaja arancelaria porque Corea, por no tener nosotros un tratado con ellos, pues tenemos una competencia directa de los peruanos, de los chilenos, de los colombianos, precisamente en los productos donde somos altamente competitivos para entrar a un mercado como ese, pero que no lo podemos hacer porque Corea nos impone aranceles por no tener un tratado preferencial. Entonces, me parece que una tarea importantísima y urgente es ver qué vamos a hacer con Europa, ver qué vamos a hacer con Corea en el caso específico para tener acceso preferencial y ver otros mercados alternativos. Por ser parte del Acuerdo Transpacífico, tenemos el acceso preferencial, sí, a Australia, a Nueva Zelanda y a otros países del sureste asiático. Desafortunadamente, en el caso de Corea, Corea siempre nos ha tocado la puerta. Son ellos los que quieren el tratado bilateral, pero nosotros, México, hemos estado, pues, dudando por múltiples razones. Pero creo que este es el momento de empujarlo. Excelente, Raúl. Oye, pues nos acabas de plantear un panorama muy, muy completo sobre las tareas que debemos de hacer como país para evitar estar en esta situación nuevamente. Ya para finalizar, una pregunta que te tengo que hacer. A nivel de empresa de producción agrícola en México, ¿hay algo que que cada empresa pueda hacer para, pues, tratar de solventar esta situación? ¿O esto se trata de cuestiones macro, de negociaciones entre, pues, los dirigentes políticos de México y Estados Unidos? No, Olmo, y me da mucho gusto esta pregunta. Mi respuesta es, estos productores nacionales tienen a clientes y a proveedores en Estados Unidos. Y la interdependencia es tal que prácticamente no pueden vivir uno sin el otro desde el punto de vista comercial. Entonces, eh, nuestros productores deben insistir con sus clientes o con sus proveedores en Estados Unidos de que hay que poner un poquito de presión, insistir
e informar y educar, especialmente al gobierno de Estados Unidos, el por qué es importante que no se pongan los aranceles. No solamente es el tema de precios o la inflación que los consumidores finales en Estados Unidos van a sufrir, sino es principalmente en la producción de estos productos o en los negocios de los importadores americanos que se van a ver sumamente afectados. Se afecta el empleo, se afecta, desde luego, la viabilidad de estas empresas, llámese comercializadoras, o de las firmas o de las empresas que producen productos en Estados Unidos y que nos envían para acá. Hace rato hablabas de maíz amarillo. Sí, es un ejemplo muy grande que es sin duda el principal producto del sector primario que Estados Unidos nos envía a nosotros. Pero hay que recordar que hay cientos, por no decir miles, de productores de manzanas en el estado de Washington, del otro lado, cerca del Pacífico, que dependen del mercado mexicano también. Y así podríamos hablar de muchísimos otros productos que Estados Unidos nos vende. Entonces, es una situación recíproca. Necesitamos que los mensajes lleguen directamente a la Casa Blanca, al Departamento de Comercio de Estados Unidos, al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y desde luego a la oficina de la autoridad comercial de ese país, el llamado representante comercial de Estados Unidos o por sus siglas en inglés USTR, que no hay que olvidar que esta es la agencia con la cual se negocian estas disciplinas. Entonces, me parece que hay mucha cancha y mucho trabajo por hacer. Quiero nada más terminar mi comentario indicando que lo que acaba de suceder hace algunas horas en esa llamada entre la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos es un signo muy positivo, aunque la condicionante de la amenaza de los aranceles persiste. Ha quedado claro por ambas partes que por ahora se pausa durante un mes este proceso de la implementación o no de los aranceles. Excelente, pues mi estimado Raúl, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos has ayudado a obtener muchísima claridad sobre este tema que pues seguramente en las siguientes semanas y meses seguirá sobre la mesa. Cuéntame si tienes algún comentario final para la audiencia. Adelante. No, simplemente que me da muchísimo gusto, estimado Olmo, que estos temas se puedan ventilar, especialmente en nuestro sector agroalimentario. Eh, Sabemos de los retos que tenemos en la producción de alimentos en nuestro país, sabemos de problemas que están asociados con temas de sequía, temas de riego, temas de apoyos de la propia Secretaría de Agricultura a los productores mexicanos. Pero me parece que este es un momento coyuntural en donde todos, productores, comercializadores, pero especialmente el gobierno, se dan cuenta que necesitamos ir trabajando más estrechamente, más correctamente unidos y coordinados, no solamente para hacer un frente común frente a la amenaza de los aranceles, pero principalmente a lo que nos interesa a nosotros como país México, elevar nuestra producción de alimentos, poder crecer en ciertos productos en donde no hemos puesto toda nuestra atención. Por ejemplo, eh, podemos como país también producir grandes volúmenes de maíz blanco y eventualmente en un periodo de tiempo que obviamente no sabemos poner en años, ser también autosuficientes en maíz amarillo. Entonces, repito, me parece que tenemos una oportunidad siempre cuando hay una crisis o mini crisis, como en este momento la estamos teniendo, también representa una gran oportunidad. Excelente, te agradezco muchísimo, Raúl, por el tiempo y la disposición para esta conversación. A todos ustedes, espero que les haya resultado muy interesante. De ser así, por favor, ayúdenos a compartirla para llegar a más personas. Ustedes pueden encontrar a Raúl en la página web de la empresa que dirige, que es Global AgroTrade Advisors. Aquí en la descripción del video les voy a poner el enlace. Y pues nada, eso es todo. Muchísimas gracias.
Listo. ¿Qué les pareció esta entrevista? Sin duda de mucha relevancia para la actualidad que estamos viviendo. Seguramente muchos de ustedes pudieron corroborar ciertas cuestiones relacionadas con el tema de los aranceles, ¿no? Que todo el mundo estamos hablando de ellos, pero a veces podemos no entender exactamente qué implican o cuáles son sus repercusiones. Para finalizar, pasemos rápidamente a dos preguntas que le hice a dos amigos relacionados con temas del agro. Primero que nada tenemos a mi amigo Diego Palacios de CADI, quien nos explica la importancia de contar con un cuaderno digital para las operaciones agrícolas y las ventajas de digitalización que ello conlleva. ¿Cómo un cuaderno de campo digital es positivo para el agro? Yo creo que principalmente nos permite trazabilidad de las actividades agrícolas. Eso es poder tener la claridad de cómo se están haciendo o ejecutando las tareas en el agro. Cualquiera de ellas sea, desde la más simple como plantar o la inicial como plantar, hasta lo más complejo que puede ser la cosecha. Pasando por entre medio con las actividades o las labores que se hagan en pro de las plantas y del cultivo. Otro punto que es importante destacar de un cuaderno de campo digital es justamente la parte digital, lo que entrega en cuanto a la capacitación del recurso humano o el acceso a la información del recurso humano de la empresa agrícola. Eso siempre es bueno porque cuando alfabetizamos digitalmente a las personas, les entregamos herramientas y tecnología que está fuera de su alcance, y como sabemos, la tecnología hoy día es lo más importante, ¿no? Finalmente, yo creo que hay cosas que son paralelas al uso del cuaderno de campo digitales, que no son propias de esto, pero tiene que ver con la administración de los campos, la administración de los recursos, ser más sostenible, ser más sustentable. Eso entre algunas cosas. Excelente, y ahora pasamos con mi amigo Diego Valenciano de Big Harvest, quien nos presenta un resumen sobre las aplicaciones que se le están dando a las imágenes satelitales en el sector agrícola, aplicaciones por las cuales esta tecnología tiene un futuro muy prometedor. Vamos a ver qué nos dice. ¿Por qué el análisis de imágenes satelitales y de drones tiene mucho futuro en el agro? El análisis de imágenes satelitales y de drones tiene un futuro prometedor en la agricultura por varias razones. La capacidad de capturar imágenes de alta resolución y desplegarlas rápidamente permite a los agricultores obtener datos precisos y en tiempo real. Esto es crucial para identificar y responder a problemas como enfermedades, plagas y estrés hídrico de manera inmediata, mejorando la eficiencia y la productividad. ¿Cuáles son las aplicaciones específicas en el área agrícola? Monitoreo de la salud de los cultivos. Las imágenes multiespectrales y térmicas pueden detectar enfermedades y deficiencias nutricionales antes de que sean visibles a simple vista. Gestión del riego. Las imágenes térmicas pueden identificar áreas con problemas de riego, permitiendo un uso más eficiente del agua. Detección de plagas y enfermedades. Las imágenes de alta resolución pueden identificar infestaciones de plagas y enfermedades de manera temprana, facilitando intervenciones rápidas. Optimización del uso de insumos. Las imágenes pueden ayudar a determinar la cantidad de fertilizantes y de agroquímicos necesarios, reduciendo el desperdicio y el impacto ambiental. Zonificación de campo. Las imágenes permiten crear mapas detallados de los campos, identificando zonas con diferentes necesidades y permitiendo una gestión más precisa. Inventarios y clasificación de plantas. Los drones pueden contar y clasificar plantas por vigorosidad y tamaño, ayudando en la planificación y gestión de los cultivos. Evaluación de daños. Tras eventos climáticos adversos, las imágenes pueden ayudar a evaluar rápidamente los daños y planificar la recuperación. En resumen, las imágenes con drones representan el futuro del sensoramiento remoto en la agricultura por varias razones. La flexibilidad de los drones para operar en diversas condiciones y acceder a áreas difíciles los hace ideales para una gestión precisa y localizada. Los avances continuos de la tecnología de drones, junto con la integración de inteligencia artificial y los análisis de datos, permiten aún más aplicaciones innovadoras y personalizadas en la agricultura. Los avances que estamos viviendo convierten la captura y procesamiento de datos en una herramienta sumamente asequible y rentable para el medio agrícola. Pues hemos llegado al final de este programa, espero les haya resultado interesante, muchas gracias por estar ahí, yo me despido de todos ustedes. No sin antes reiterarles, como ya les dije en un inicio, que para el siguiente episodio volvemos al formato habitual, de presentarles solamente una entrevista con alguna introducción rápida, o en su defecto de presentarles yo un tema. Que bueno,
Los siguientes episodios van a ser puras entrevistas porque ya las tengo programadas, ya las tengo grabadas y programadas y están bien interesantes. Nuevamente, muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.